hoy acerca de lo que es el poder y la autoridad. Y fíjate que vino muy al dedillo, como diríamos, en lo natural, porque no nos habíamos puesto de acuerdo. Ya Dios había puesto hace mucho tiempo en mi corazón hablarle a la iglesia acerca de este tema tan importante que es el poder y la autoridad. Y quiero que vamos directamente a la Escritura, al libro de los Hechos, en el capítulo Hechos 1, verso 8. Y dicho sea de paso, es nuestro verso lema. Ese es nuestro verso que nos ha acompañado toda la vida. Y dice la Escritura, y lo leemos ahora mismo en la autoridad del nombre de Jesús, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que dentro del equipamiento que la iglesia está recibiendo, hemos venido hablándole a la iglesia y preparándola, porque nuestro trabajo, como lo he dicho muchas veces, es preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, yo sé que Dios me va a permitir entregarle una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando nosotros entreguemos a esa iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, dentro de este equipamiento, es el uso correcto o el manejo correcto de la autoridad en la iglesia. Este es un tema que casi no se predica, no se enseña, pero es un tema vital, porque es un tema que cuando usted lo maneja bien, el crecimiento de la iglesia es exponencial, no se hace esperar. Entonces es muy importante cuando la iglesia tiene revelación de esto, porque al tú tener revelación, la iglesia va a otro nivel. ¿A otro nivel para qué? No solamente conocer la autoridad, no solamente desatarla, sino moverse en autoridad. Son tres cosas. Una cosa es que tú conozcas la autoridad, tienes revelación de la autoridad, ¿verdad? La ejerces la autoridad, y otra cosa es moverte en la autoridad. Entonces la iglesia va a tener este conocimiento. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando la iglesia tiene la revelación de lo que es la autoridad, cuatro cosas van a suceder. La primera es que la iglesia va a ser vacunada, libre de todo espíritu de rebelión. ¿Está bien? Entonces la rebelión no va a tener cabida en la iglesia, porque la iglesia conoce cómo es la autoridad. Número dos, ¿sabe? El nivel te va a llevar a un nivel más alto de muerte al yo. Cuando hablamos de muerte al yo, estamos hablando de muerte a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestra autosuficiencia, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Esas cosas que no nos dejan avanzar y que son como un lastre que pesa para poder seguir a Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que Pablo estaba diciendo, la única manera de vivir es crucificado. Cristo murió en la cruz. Aunque tú no estés crucificado físicamente, hay cosas que no haces, ¿verdad? Porque tú sabes que le desagradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? El nivel, pues, entonces, de muerte va a llevar a que tampoco la altivez ni los orgullosos no van a tener cabida, los soberbios. ¿Sabe? Cuando tú realmente dominas esto, a ti te va a, perdona la expresión, pero en cierta forma no te va a hacer daño que alguien diga algo de ti. No te va a suceder nada cuando alguien te critique. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo está realmente consciente y está muerto a su yo, ¿sabe? No anda buscando defenderse. El que está muerto no se defiende, Cristo lo defiende. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Y número tres, el nivel de autoridad va a subir, por cuanto si se usa la autoridad correctamente, vas a tener una mayor unción. ¿Cuántos saben eso? Tú usas la autoridad correctamente y la unción va a aumentar. Quiere decir que la autoridad del poder de Dios va a aumentar. Y número cuatro, la iglesia se va a mover en lo sobrenatural de una manera mucho más tranquila, mejor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la autoridad se ejerce correctamente, la bendición de Dios no se hace esperar. ¿Cuántos saben que es así? Entonces,
¿Cómo definimos entonces? Déselo para el Señor, si se lo va a dar, no se mida, déselo con todo su corazón, porque Él merece la gloria. Aquí el único que merece la gloria es Él y la honra es Él. Entonces, ¿cómo definimos la autoridad? Entonces, la autoridad es la autorización legal para ejercer, ¿verdad? Para ejercer un poder. La autoridad es la autoridad legal para ejercer un poder. Es decir, cuando en lo natural, en lo físico, algún empresario quiere darle un poder a alguien, ¿verdad? Ese poder lo que hace es, los límites del poder, lo que hace es autorizar a esa persona para que le represente en cualquier acto público, ¿verdad? O en cualquier acto legal. Esa persona tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Desde el mismo momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a nosotros se nos dio un poder legal, se nos dio la autoridad. Dice que nosotros recibimos la autoridad cuando somos hijos de Dios. Dice que recibimos ese poder. En el griego es la palabra exousia y habla de poder. Es poder para ejercer la autoridad. ¿Está bien? Entonces, cuando usted entiende esto, usted se mueve mejor en la autoridad. Entonces, por eso yo lo que estoy poniéndole ahora es el fundamento. Estas son cosas que usted conoce, pero siempre es bueno recordarlas, ¿verdad? Porque fíjese, si estoy poniendo el fundamento, tenemos que ver de dónde viene la autoridad. Entonces, la autoridad, todos tenemos que saber que absolutamente toda la autoridad viene de Dios. Primero la Biblia dice en el Salmo 24:1, dice, de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. O sea, ¿quién es el que manda? Mire cómo dice, de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Usted es propiedad de Dios, aunque usted no quiera. Aún las personas más rebeldes son propiedad de Dios. ¿Me está entendiendo? Aún la gallina que tienes en tu casa es propiedad de Dios, eso no es tuya. No, que estoy engordando un cochinito, eso tampoco es tuyo, eso es de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Así que dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes, por el carro, por la casa. Dale gracias a Dios por el aire que respiras. Él es el dueño de todo. Él es el Señor del universo. Entonces toda autoridad viene de Dios. Y sabe, además de eso, sabe, el que tiene la autoridad, note esto, el que tiene la autoridad tiene el poder. El que tiene la autoridad tiene el poder. Por eso un día escribió Simón Bolívar y dijo ¿cómo era que decía? Me metí en problemas porque no me acuerdo textualmente cómo dice, pero dice que ejercer la autoridad, o sea, ser jefe para no serlo, así creo que es que dice, ser jefe para no serlo es la mayor de las miserias. O sea, ser jefe y no ejercer la autoridad, oye, es terrible. Entonces, hay que saber usar la autoridad. Por eso, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 13, 1 y 2. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de lo que es la autoridad. Y él escribe y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjate cómo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone, ojo, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, entendiendo esto, ¿qué está diciendo el pasaje? Que está diciendo que cuando tú te opones a la autoridad, tú estás acarreando para ti maldición. Es decir, todo lo que tú emprendas no va a prosperar. Hagas lo que hagas, no vas a tener el fin esperado, porque sencillamente tú estás siendo un rebelde a la autoridad. Y no hay cosa que desagrade más a Dios que un rebelde. No hay cosa que a Dios más le ofenda que un rebelde. Imagínense que un hombre en la Biblia, bueno, no me voy a ir por ahí porque el tiempo que tengo es muy corto, pero un hombre llamado Coré se levantó contra la autoridad que era Moisés y dice que se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Pero no voy a hablar de eso ahorita. Ni vine aquí para meterles miedo, ni mucho menos. Entonces, usted tiene que saber que hay una diferencia entre lo que estoy poniendo el fundamento. Tiene que saber que hay una diferencia entre lo que es una autoridad original
y una autoridad delegada. El que tiene la autoridad original tiene el poder, tiene todo el poder, porque esa persona recibió directamente de Dios, ¿verdad? El poder. Por ejemplo, en la familia, el varón es la autoridad puesto por Dios, ¿verdad? En la empresa, el presidente de la empresa. En el estado, el gobernador del estado. En la iglesia, el pastor. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Esa es la autoridad, ¿verdad? La autoridad original. Ahora, cuando esta autoridad original delega autoridad, estamos entonces ante la autoridad delegada. Y la autoridad delegada se delega una área de esa autoridad delegada, de esa autoridad original, se delega en una autoridad delegada, es decir, para cumplir ciertas funciones, ciertos trabajos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de autoridad delegada y la autoridad original transfiere, ¿verdad?, parte de esa autoridad a la autoridad delegada. ¿Para qué? Para llevar adelante el trabajo, para que se cumpla. ¿Está bien? De esa manera es como se pueden llevar las cargas cuando tú le das autoridad a alguien para que te ayude a llevar las cargas, porque todo lo hace Dios. Al fin y al cabo, todo lo hace Dios. Eso viene todo de Dios. Entonces, algunos se estarán preguntando, pero bueno, cuando hablamos de autoridad, ¿ve?, tenemos que estar claros. Yo vine aquí para enseñarte, para ponerte el fundamento. Por ejemplo, no es correcto decir, por ejemplo, mi pastor de red, es lo correcto, pero cuando tú, el pastor de red, que es un pastor que tiene una autoridad delegada, tú le dices mi pastor, vas a traer una confusión en el pueblo. Porque la gente dice, entonces, ¿cuál es mi autoridad principal? ¿Quién es mi autoridad? ¿Es mi pastor y qué hace aquel que está en la iglesia? ¿Qué es? Entonces, eso trae confusión. Entonces, por eso es que este mensaje es bueno, porque es un mensaje que te va a poner las cosas en su justo nivel, ¿verdad? Entonces, lo lógico es decir, él es mi pastor de red, este es mi pastor de jóvenes, este es mi pastor de niños, ¿verdad? Es distinto a decir, él es mi pastor. No, porque tú no es tu autoridad original, es tu autoridad delegada. Entonces, tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque tú podrás decir, bueno, pero ¿qué de malo hay en esto? Esto no tiene nada de malo. No, sí, pero es que déjeme decirle qué es lo que ocurre cuando las cosas no se hacen bien. La respuesta es muy fácil. Número uno, cuando eso ocurre, eso trae confusión en el pueblo, porque tú no sabes quién es la cabeza. Tú no sabes dónde es el gobierno. Tú no sabes quién es el que ejecuta la autoridad. Es más, en la guerra, se buscaba era al rey. El porqué de una guerra, en la batalla, en el fragor del combate, la gente buscaba era quién era el rey. Porque volándose al rey, se estaban volando toda la autoridad. ¿Me entiendes? Y el pueblo quedaba desperdigado. En el caso, fíjense cuando Saúl muere, mire cómo el pueblo de Israel quedó en desbandada. Entonces, ¿qué entendemos así? Entendemos que eso trae confusión en el pueblo porque no saben de dónde fluye la bendición, quién es realmente su autoridad. Por ejemplo, las esposas tienen que saber que su autoridad viene de su esposo. La autoridad viene de su esposo, ¿verdad, Nancy? Amén. Todos dicen amén. ¿Sabe? Porque cuando tú permites que la autoridad se ejerza correctamente, la bendición no se deja esperar. Yo sé que hay algunas mujeres que les gusta tener el control, pero entrégueselo a su marido. Él es la autoridad en la iglesia. Y si por casualidad, estamos hablando de una persona que no tengo marido, por X circunstancia, la que sea, entonces la autoridad la tiene la esposa, la mujer, ¿ves? Pero alguien tiene que tener la autoridad. El Salmo 133 dice, mirad cuán grande y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice allí, que cae. Ahí dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Pero
ponle al principio, que me volaste allí. Ya va. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que era el sacerdote, ¿verdad? Y baja hasta los bordes de las vestiduras. Cuando habla de los bordes de las vestiduras, si usamos ese pasaje correctamente, decimos, bueno, el pueblo, el último hermanito de la iglesia está en el borde de la vestidura. Imagínense, si es el ropaje del sacerdote que era Aarón, y están ungiendo a Aarón, y dice, y baja hasta los bordes de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De dónde la envía? Pregunto, ¿de dónde la envía? La envía de la cabeza. Cuando la cabeza está bien, todo está bien. Cuando el hombre de la casa está bien, toda la familia está bien. Por eso hay tantos problemas en la familia. ¿Me está entendiendo? Entonces, número 2, eso trae anarquía, por cuanto cada uno va a querer hacer lo que quiera. Cuando no hay autoridad en la iglesia y tú no sabes dónde está la autoridad, cada quien quiere hacer lo que quiere. Mire, y no hay nada que le guste más a la gente que mandar. ¿Verdad que a la gente le gusta mandar? Y dice, oye, este manda más que una batería de submarino. Sí, claro. Es que hay gente que manda. ¿Ve? Entonces, yo le pregunto esto. Entonces, en número 3, eso trae división en el pueblo porque fomenta la rebelión y las divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces, vea esto. Hay hijos míos, pastores y ancianos que predican mejor que yo, que son más bonitos, más apuestos. Mire, aquí hay pastores que de verdad yo digo, mira, estos tipos son unos tipazos, predican mejor que yo, son más jóvenes, mejor, son más bonitos. Pero ¿sabe qué? A Dios me puso en mí. A Dios le plació. Eso es cuestión de Dios, no es cuestión mía. ¿Ve? Entonces, ¿sabe de dónde viene ahora? Gracias a Dios que mis efesios, mis pastores, ellos no comen eso, porque ellos están curados ya. ¿Ve? Pero ¿sabe qué? Ellos saben de dónde le viene la bendición a ellos. La bendición a ellos le viene por la ley de la asociación, porque estamos juntos, porque Dios nos colocó juntos, porque Dios le puso un padre espiritual que soy yo, y ellos son los hijos y reciben como un papá bendice a sus hijos. Por eso que la bendición de un padre es tan importante en lo natural, en la familia. No hay nada como que el padre diga, Dios te bendiga, hijo. Lo que pasa es que la gente no sabe ni entiende lo que y significa una bendición. La bendición significa autorizado para prosperar en todo lo que hagas. Entonces la iglesia tiene que entender esto, porque el diablo es astuto y nunca falta alguien que empiece a sembrar cizaña, a usar un hermano para levantarle el ego al otro. Ay, pastor, es que cuando usted predica, mire, es que la iglesia es otra. Es que usted tiene una unción. Y entonces el que está predicando se le empieza a subir, viene para 10 libras y le meten 20. Y queda así, gordote, ¿verdad? Y entonces empieza a creer y cae en el error de creer de que realmente él es el papá de los helados. Y resulta y no sabe que la bendición viene es por la cabeza. Cuando perdemos la cabeza quedamos como una gallina sin cabeza. ¿Ya has visto una gallina sin cabeza? ¿Verdad? Porque no hay cabeza. Entonces la cabeza trae orden. ¿Está bien? Entonces, escuche lo que le voy a decir. La autoridad delegada solo cumple reglas o solo cumple asignaciones. Pero la autoridad delegada no crea leyes. Las leyes las crea la autoridad original. ¿Estamos claros aquí, verdad? Ahora, yo quiero enseñarte algo que es muy importante con relación a esto. Esa es la razón por la cual la autoridad original siempre es o se endosa en público. Hoy vamos a hacer algo de eso. Hoy usted va a ver eso. Porque cuando
aquí hemos ordenado a los pastores, lo hacemos en público. Es un acto público. ¿Por qué es público? Porque cuando tú le vas a endosar a alguien autoridad, tú lo haces públicamente para que el pueblo reconozca que hay una autoridad en esa persona. Cuando yo endoso públicamente a los pastores, cuando un pastor está ahí, usted sabe que él está en autoridad y usted tiene que respetarlo y tiene que honrarlo a él, porque él está bajo autoridad. ¿Entiende? Aleluya. Yo le recomiendo que en su casa se lea usted Deuteronomio 31 al 34, léase todos esos capítulos de Deuteronomio, pero específicamente te voy a llevar a que vayas a Deuteronomio capítulo 34, verso 9, y mira, aquí está, están en el desierto, van a entrar a la tierra prometida. Moisés ya no va a entrar a la tierra prometida y tiene que ungir al nuevo Moisés que va a ser Josué, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Públicamente puso las manos sobre él y lo bendijo y lo empoderó. Y el pueblo dijo, oye, este es mi nuevo líder, esta es la persona que voy a seguir. El día que yo me muero, Dios me dice, mira, entrega a la iglesia y entrégasela y ya, entrégasela al pastor Javier o al que Dios diga. Yo no tengo ningún problema. Le entrego a la iglesia y le pongo las manos. La autoridad original será sobre esa persona y no sobre mí. Así funciona. Entonces, vamos rápidamente al verso 9 de Deuteronomio 34, verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, la autoridad original delega esferas, áreas de influencia. En el caso de nuestros pastores de red, aquí tenemos 4 pastores poderosísimos de red. Esos pastores de red están haciendo un trabajo fabuloso, maravilloso. Yo los bendigo cada día. Ellos están haciendo, denle un aplauso fuerte. Los hombres son duros. Y esos pastores, ¿qué están haciendo? Cada uno de ellos tiene una esfera de influencia, una área de influencia. Por ejemplo, el pastor Douglas está ya en todo lo que es la red Zoe. El pastor Marco está en todo lo que es la red Josué. El pastor José Luis, todo lo que es la red Calé. Y el pastor Javier en todo lo que es Shaddai. En el área de influencia de ellos es una autoridad que yo delegué. Tienen autoridad delegada, ¿verdad? Entonces, pero usted no puede ver que el pastor A va al territorio del pastor B a dar órdenes, porque no tiene autoridad para eso. No tiene, no puede, él no puede, es una injerencia meterse en un lugar donde nadie lo está mandando, porque él tiene una área de influencia. Entonces, la autoridad nunca opera independientemente de la cabeza. Escuche. La autoridad nunca opera independiente de la cabeza, siempre depende de la cabeza. Entonces, la lealtad, oiga, la lealtad primeramente es a la cabeza original, a la autoridad original y luego al pastor de red. ¿Ve cómo está? ¿Te lo estoy diciendo? ¿Eso me lo está entendiendo? ¿A quién le tiene usted que guardar lealtad en primer lugar? A todos, ¿verdad? Pero en primer lugar le guarda lealtad a la autoridad original, a la cabeza. Y luego, entonces, le guarda, en segundo lugar, al pastor asignado. Esa es la manera de comportarnos. Entonces, entendiendo esto, ¿ve? Yo le voy a decir algo. ¿Por qué es tan importante que usted sepa esto? Número 1, porque así opera el orden y la autoridad en el reino de Dios. Cuando el pueblo lo maneja y sabe cómo moverse, sabe, la anarquía no tiene cabida en la iglesia, como ya lo dije, ¿sabe? Y además de eso, porque cuando honramos la cabeza, cuando usted honra la cabeza, se desata una bendición a todo nivel. ¿Por qué? Porque la honra es la moneda del reino, ¿me entiende?
Y entonces, además, la honra funciona en todo sentido, funciona hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Es decir, así como los hijos me honran a mí, yo también los honro a ellos. Y usted honra a los que tiene al lado. ¿Por qué? Porque la honra es un sistema, es la moneda del reino de Dios. Y número 3, porque trae identidad al cuerpo. La gente aprende a reconocer su cabeza y aprende a demandar del manto que está, porque el manto en este momento está sobre mí. Y usted tiene que demandar, no de José, yo soy José Malpica en lo natural, pero espiritualmente hay un manto sobre mí. Y ese manto, de ese manto usted puede demandar de lo que está en ese manto. Y usted puede decir, bueno, por eso que usted no me puede ver a mí con familiaridad, porque nunca va a poder demandar del manto. Usted necesita tener ese manto allí a la hora que usted necesite una sanidad, orar, un consejo, cualquier cosa que usted necesite, usted puede demandar del manto. Entonces, cuando no se tiene claridad en esto, nosotros vemos en otras iglesias, gracias a Dios aquí no ocurre, eso se lo digo seriamente. Yo he visto en otras iglesias que la gente se parecen es al mentor. Las personas imitan al mentor, imitan al diácono, imitan al anciano, pero no imitan a la cabeza de él. Yo no sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir, hay gente que ora como ora el diácono, igualito. Si al diácono le duele la cabeza, a él le duele la cabeza. Si el diácono dice que no puede ir, él tampoco puede ir. Es como una especie como que creamos robot, que la gente sigue el robot y el robot va y tú vas detrás del robot, pero te olvidas que hay una cabeza. Vuelvo y repito, eso no ocurre aquí, pero hay que cuidarse porque puede ocurrir. Y por eso enseñamos la palabra correctamente para que no ocurra. ¿Ve? Yo trato de demandar de mi apóstol, yo trato de aprender de él. Y trato de orar y hacer cosas. ¿Por qué? Porque es mi cabeza. Y yo pongo demanda. Yo no hago las cosas a lo loco. Yo lo llamo continuamente. Le digo, estoy haciendo esto. Bendígame aquí. ¿Sabe por qué? Porque para eso es un padre. Para eso es mi papá espiritual. ¿Está bien? Eso me lo entiende, ¿verdad? Entonces, vea. El que reconoce la cabeza sabe quién es el que tiene su ADN, sabe de dónde viene. Entonces, yo no tengo tiempo para hablarte todo lo que yo quisiera hablarte acerca de este tema porque estaríamos hablando bastante y el tiempo me lleva coleado, como decimos creo yo. Pero yo quiero darte una enseñanza rápido para cerrar. Quizá me tome unos 5 o 7 minutos más. Y yo quiero que vayamos para graficártelo. Voy a ir al libro de los Hechos, capítulo 3. Y quiero mostrarte algo que te va a hablar de lo que es la sujeción y la obediencia. Hechos capítulo 3. Y vamos mira, dice el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós se hizo esa pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Tú no puedes andar con una persona a tu lado que no está de acuerdo contigo. Es más, si usted no está de acuerdo con la visión de esta casa, este no es tu redil. Por eso Dios estableció muchos rediles, hay muchas iglesias en Valencia. Tú puedes buscar otras, pero si tú sabes que este es tu redil, esta es tu casa. ¿Entiendes? Ahora, fíjate, ese es lo fuerte que es para el Señor. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Ustedes son muy inteligentes, yo sabía que sí. Entonces vamos al verso 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Mire lo que vamos a revisar acá. Voy a convertir este mensaje en un mensaje positivo, de una a otra. Y vamos al capítulo 3 y verso 1 del libro de los Hechos. Y dice, ojo, quiero que no me pierda pisada, agarre su Biblia, anote. Diga, verso 1, Pedro y Juan, diga conmigo, Pedro y Juan. ¿Quién eran Pedro y Juan? Dos superapóstoles. Dos verdugos como apóstoles, eran dos. Lo más granado, Pedro y Juan. Andaban juntos. Y dice, y iban al templo a la hora 9 de la oración. Entonces, subrayamos Pedro y Juan, que estaban juntos.
Y en el verso 2 y 3, sigue adelante, lo seguimos corriendo, y dice en el verso 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, un hombre que nació cojo, dice la Escritura, el original dice que nació cojo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, y a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Al tipo lo conocían. ¿Sabe cuánto tiempo tenía ese tipo ahí? 40 años. Bueno, tenía 40 años cojo, pero en el templo de La Hermosa como mínimo tuvo la mitad del tiempo. Entonces dice, él se paraba a la puerta del templo que se llama La Hermosa para pedir limosna a los que entraban al templo. Y refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan, subraye de nuevo, Pedro y Juan. ¿A quién vio? A Pedro y a Juan. Y fíjese, ¿y qué dice? Aleluya. Y dice, iban a entrar al templo y les rogaba que les diese una limosna. Entonces, la Escritura dice que este hombre, ¿verdad?, que era cojo, dice que este hombre tenía mucho tiempo allí. Por eso este hombre, hablando en términos sobrenaturales, estos son los milagros que necesitamos. Este es un milagro territorial. ¿Sabe por qué es territorial? Porque todo el mundo lo conoce. Es un milagro de impacto, de alto impacto. Cuando el Señor sana a Julia, es importante que el Señor sanó a Julia, pero solamente Julia y la familia saben que fue sanado. Pero cuando es un milagro territorial, todo el estado lo sabe. A eso me estoy refiriendo. Toda la comarca, todo el lugar, todo el barrio lo sabe. Entonces, este hombre era un milagro territorial. ¿Ve? Muchos lo conocían. Entonces, este hombre, ¿qué hacía? Pedía limosna en ese lugar. Y dice algo muy interesante, que él vio. ¿Y por qué dice, él vio? Porque hay algo importante en la unidad. Él vio a Pedro y a Juan. Lo vio. ¿Ve? Porque así lo reseña la Escritura. Vamos al verso 4 y 5. Dice, verso 4. Pedro con Juan, ahora me dice Pedro con Juan. No es Pedro y Juan, ahora es Pedro con Juan. ¿Ve? Está diciendo, siguen unidos, fijando en él los ojos. Oiga, ahí no es que Juan estaba mirando para allá y Pedro para acá. Pedro con Juan fijaron los ojos en el tipo, en el hombre. ¿Ok? Y luego dice, le digo, míranos. Mire, cuando uno tiene sentido de la unidad, cuando uno tiene sentido de cuerpo, fíjense que no dijo mírame. Cuando el ego está exaltado, cuando el orgullo está establecido, es mírame. Yo soy el papá de los helados. No, él dijo míranos. Ojo. ¡Ey! Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. La mirada de ellos crearon la expectativa en el hombre. Ya no era, será a lo mejor lo más pueril que uno puede decir, bueno, ¿será que se van a hacer una buena ofrenda y me van a dar una buena ofrenda? ¿O será que me va a sanar este tipo? No, algo van a hacer, pero estos tipos no son normales. Estos tipos son otra cosa. La gente tiene que identificar que tú eres otra cosa, que tú no eres del montón, que tú eres gente especial de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, note que ahora la Escritura, ¿ve? Fíjese, cuando dos están de acuerdo, el poder se repotencia. Hay mayor potencia en dos. Mejores son dos que uno, dice la Escritura. Entonces, vamos al verso 6. ¿Están siguiéndome allí? Verso 6. Ok. Dice, mas Pedro dijo, ahora Pedro dice, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Escucha, ahora Pedro toma el comando. Escucha esta palabra, comando. Diga conmigo, comando. ¿Quién es la autoridad allí? Ahora dijo, mírenos, pero ahora toma el comando. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
levántate y anda. ¿Me está entendiendo, iglesia? Hágame así para saber que me está entendiendo. Ok, ahora, note, ¿verdad?, que el comando que lo da Pedro y la sanidad se produce. ¿Sabe por qué? Porque una sencilla ecuación dice: unidad más presencia de Dios igual milagro. ¿Está viendo? Aleluya. Ahora muévase al verso 9. Tengo que volar de verdad. Tengo que volar. Verso 9. Dice: y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y le reconocían, ve lo importante, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Eso se llama testimonio y se llama reconocimiento. Es un milagro de impacto en la comunidad. Samuel, necesitamos milagros de ese tipo. Verso 11. Y entonces ahora dice: y teniendo asidos, o sea que se agarró de Pedro y Juan, ¿verdad?, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Es decir, ese milagro atrajo la curiosidad de todo el pueblo que se reunió allí. ¿Sabe cuánto fue la cosecha ahí? 5,000 almas recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador por causa de un milagro. ¿Ve? ¿Ve lo importante que tú te empoderes y tú salgas empoderado de aquí con la autoridad que Dios te da, ejerciendo la autoridad correcta? Ahora fíjate, entonces, nuevamente vemos a Pedro y Juan participando juntos del milagro. Pero nadie está tomando la gloria, nadie está exaltándose. Y sabe, no estaban viendo solo a Pedro, veían a Pedro y a Juan. ¿Está viendo? Ahora, luego vamos a saltar a los versos 12 al 23. Yo quisiera tener más tiempo para desarrollar esto, pero yo sé que Dios va a agregar todo lo que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos de estos versos que Pedro vela, porque todo aquel que está lleno del Espíritu no pierde tiempo, está conectado al Espíritu. Entonces Pedro dijo, no, claro, no existía micrófono para aquella época, entonces esta es versión José Malpica, ¿no? Dice, pásame aquel el micrófono. Y agarró, empezó a predicarle, man. Esto que están viendo acá, esto no fuimos ni Pedro ni Juan, esto fue el Señor que tocó a este hombre, ¿sabe? Bueno, y empezó a predicar. La cosecha de ese día fueron más de 5,000 hombres, ¿ve? Y entonces luego de allí vamos a saltar ahora al capítulo 4. Tengo que volar. Y vamos a los primeros 4 versos del capítulo 4 del libro de los Hechos. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Mire, cuando usted empieza a mover lo sobrenatural, al diablo le da diarrea y se volvieron locos y empezaron a buscarlo. ¿Dónde están estos tipos? Vamos a llevárnoslos presos, vamos a agarrarlos. Entonces dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Y dice el verso 2, dice, y resentidos, es decir, bravos, molestos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, los varones nada más, no está contando ni las mujeres ni los niños. Calcule usted cuántas personas confesaron a Cristo ese día. Ahora, vea que el verso 1 dice, hablando ellos, es decir, Pedro y Juan. Predicó Pedro, pero dice, Pedro y Juan.
¿Está viendo? Pedro y Juan, quiere decir que levantaron un revuelo tan grande que el enemigo se vino contra ellos. Ahora, de ahí saltamos, usted puede ver en el verso 8 que Pedro siempre es el que toma el comando. Pedro siempre es el que habla. No porque Pedro fuera el mejor. Pedro fue el que negó a Jesús. Sin embargo, Juan sabía que la autoridad estaba sobre Pedro. A ti te daré la llave. Juan lo sabía. Y sabe, en el verso 13 dice que entonces viendo, aquí hay algo bien lindo, porque en el verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, gente sin cultura, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiere decir que nuevamente vemos a Juan no como una cara de burro amarrado, siempre el que siempre se lleva la gloria y yo no hago nada. No, tú lo ves con el mismo júbilo que el otro, está tan gozoso, porque hay sentido de cuerpo. Hay sentido de cuerpo, ¿entiende? Entonces los vemos juntos en la persecución, juntos en la victoria, juntos en todo lo que tuvieron que vivir, juntos. Hey, yo no soy hermano tuyo nada más cuando las cosas están buenas. Cuando estoy en la mala, también tengo que estar contigo al lado. ¿Me estás entendiendo? Ahora fíjese, salieron airosos. Dice los versos del 18 al 22, los leo rápido, dice, sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, dijeron los sacerdotes, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí, así como decía mi abuelita, sí, así es que ya lo voy a hacer. Espera que te cuente un cuento chirulín, como decía, ¿verdad? Dice el verso 19, mas Pedro y Juan, otra vez, respondieron diciéndoles, hey, yo aquí estoy contigo en todo, somos un equipo, somos un cuerpo. ¿Ve? Respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, a los hombres, o obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe? Tú no puedes tener la boca callada. El diablo quiso ponernos un tapaboca, pero ahora es cuando más hablamos. Ahora es cuando la iglesia más habla. ¡Hey! ¡Hey! Verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando, mire esto que es poderosísimo, no hallando ningún modo de castigarle. Si hubieran conseguido uno, pero no consiguieron un modo para castigarlos. ¿Sabe por qué? Por causa de que el pueblo estaba ahí apoyándolos. 5,000 hombres y las mujeres y los niños. ¿Y sabe qué? Porque todos glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho, ya que el hombre a quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Y sabe qué? El testimonio es algo tremendo. Ahí está. Yo lo único que sé es que yo era cojo, pero ahora ya no lo soy. Yo sé que era ciego, pero ahora no lo soy. Yo sé que era sordo, pero ahora no lo soy. Yo sé que era esto, pero ahora no lo soy. ¿Sabe? Yo sé que yo era un blasfemo, pero ya no lo soy. Yo sé que era brujo, pero ahora no lo soy. Yo sé que era esto, pero ahora no lo soy. Yo he sido un hombre cambiado, transformado por el poder de Dios. Y dice, y en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice que salieron gozosos de haber sufrido afrenta por el nombre de Jesús y no dejaban de predicar en las calles, en los templos, donde quiera que iban, anunciaban el evangelio y Dios se glorificaba en ellos. ¿Por qué? Porque el poder, porque usaban el poder correctamente, porque no guardaban celo ni envidia entre ellos.
Ustedes, muchachos que andan con el pastor Samuel, ¿quieren ver la gloria de Dios en todo San Carlos? Aprendan esto. Aprendan a moverse en autoridad. Aleluya. Termino con esto. Quiero que vea algo poderosísimo. Juan, siendo el superapóstol, se mantuvo callado todo el tiempo. No necesitó hablar para que lo esperado de Dios se produjese. ¿Saben? Hay momentos que tienes que callar. Andan juntos, por eso es que normalmente vamos de dos en dos. Ustedes han visto que están predicando de dos en dos y el uno metido y no deja hablar al otro, porque hermano, el que tiene la autoridad habla y el otro lo apoya. Yo le voy a predicar a alguien en la calle y empiezo a hablarle de Cristo y el que está aquí no me deja y dice una cosa y dice la otra y no me deja concentrar. Lo que yo quiero decir no me lo deja decir porque y dice, oye, esto está. En cambio, cuando ven que hay una autoridad, ven la seguridad en el hombre que está o la mujer que está ejerciendo la autoridad, ¿verdad? Y el que está al lado está asintiendo, sí, así es. Así es, yo estoy aquí. Las cosas van a cambiar, hijos. Juan no se enluchó, a Juan no le dio nada. A Juan no entró en no entró en un malestar porque Pedro, no. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía su ego bien bajo. Pedro estaba crucificado juntamente con Juan, Juan estaba crucificado juntamente con Cristo. Juan tenía revelado lo que era la autoridad y lo que era la voz del comando. Y cierro con esto. Cierro con esta semilla de vida. Usted no se somete por imposición. Anote. Usted no se somete por imposición, sino que usted se somete por elección. Mire, la esposa, oiga lo que le voy a decir. La esposa decide someterse a su esposo, aunque es más feo que un carro por debajo, y dice, ¿cuándo fue que yo me casé con este loco? ¿Qué me pasó a mí ese día? ¿Verdad? No me estoy refiriendo al tipo, este era muy bonito. Dice, oye, pero ¿qué me fumé yo que me casé con este tipo? Pero sabe que es tu marido. Es tu marido y tú te sujetas por elección. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que ver lo que está detrás de él. Y el que está detrás de él es la autoridad que lo puso, Jesús. Entonces te sujetas por Cristo, te sujetas por Jesús. Por Jesús tú eres sujeto. Yo quisiera ver al pueblo alabando a Dios. Póngase de pie y alabe a Cristo. Aleluya. Oh, aleluya. La abrazaya, la abrazaja, la bacaya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. ¿Cuántos saben que Dios les habló? ¿Cuántos saben que Dios les ha hablado?